Así es, hermanos, gracias a Dios que estamos aquí y seguimos, pues, ¿verdad? Con lo que es la iglesia, pues que es adoración a Dios a través de cantos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? La palabra del Señor y la convivencia entre hermanos, ¿verdad? Es lo importante, y como mandamiento del Señor aquí estamos, hermanos, y aquí seguiremos. Como le dije anteriormente, el Señor, ¿verdad?, nos ha cuidado, el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Y aquí estamos. Hoy vamos a ver una palabra que se llama creciendo en la fe, ¿verdad? Y una forma de las que hay de crecer en la fe, hermanos, pues ya no la sabemos. Es verdad, es leer, es estudiar la palabra de Dios, es congregarse. ¿Para qué busca usted a Dios, hermanos? ¿Por qué o para qué busca usted? ¿Para qué viene a la iglesia? Pues la razón más obvia, hermanos, es porque usted, ¿verdad?, quiere tener salvación. Ese es el propósito principal por el que usted viene a la iglesia, por su salvación que tiene con Dios, ¿verdad? Mucha gente piensa, no, pues vengo para ver si Dios me hace un milagro, que también es posible. Pues vengo para que Dios me cambie y me transforme, también es bueno. No, pues vengo para que Dios cambie a mi esposo, también es bueno. Para que cambie a mi esposa, para que cambie a mis hijos, también es bueno. Pero el propósito principal por el cual existe la congregación, hermano, es para adorar y glorificar a Dios, y esto nos trae como resultado un crecimiento en la fe. Hoy muchos cristianos se preguntan, ¿cómo puedo crecer? ¿Verdad? Sobre todo la gente nueva, la que empieza a ir a la iglesia, dice, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? ¿Cómo puedo conocer a Dios más? ¿Cómo puedo obedecer a Dios más? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo madurar? ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi vida? ¿Cómo puedo ser agradable a Él? Hay mucha gente, hermanos, ¿verdad? Aunque desgraciadamente hoy en día, hermanos, es el tiempo, porque así lo dice la Biblia, de los más seculares que hay, ¿verdad?, en la historia de la humanidad. Secular, hermanos, que la gente, hermanos, es más mundana que nunca. No quieren religiones ya de ninguna, ¿verdad? La gente no quiere ya religión. Vemos que se dice, hermano, que hay religiones, hermanos, que tienen adeptos, pero en realidad no están ni siquiera incluidas, no están metidas esas personas ahí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto, hermanos? Que la gente es, pero no es. Por ejemplo, hay católicos, ¿verdad?, que se dicen católicos, pero ni siquiera son católicos. Me refiero a que no asisten a la misa, ni se dicen, yo soy. También hay igual, hermano, hay musulmanes que dicen, no, yo soy musulmán, ¿verdad? Pero nunca se reúnen en sus ¿cómo se llama? Sus mezquitas o como le llaman, ¿verdad? No se reúnen. Pero no, yo soy musulmán y 100%, y yo soy, pero no van. Y ahora hay un gran número, como nunca hablamos, de gente que no quiere nada de Dios. Y sobre todo, hermano, la generación joven de este tiempo no quiere creer en Dios, porque usted sabe que ya tiene más de 100 años que se proclama una doctrina, la doctrina de la evolución. Esa doctrina de la evolución, ¿verdad?, enseña, fíjense nada más en la labor de nuestras escuelas. Uno piensa que la escuela sí es buena, pero también tiene sus cosas malas, que no son correctas, ¿verdad? Y una de las cosas en las que el enemigo usa las escuelas es para enseñarle a nuestros hijos desde pequeños que no existe Dios, que venimos de la evolución, porque la escuela lo enseña eso, pero fuerte y durante años, que todavía en la universidad, ¿verdad?, no existe Dios, venimos de la evolución. Por eso como hoy en día está tan fuerte esto, hermanos, mucho joven es incrédulo, no quieren nada de Dios, y rápido dicen, no, pues es que yo eso de la evolución, yo creo en la evolución, pues ¿dónde está Dios? Yo creo, ¿verdad?, en la ciencia, y pues no hay nada que pruebe que Dios existe, ¿verdad? Entonces vivimos en un tiempo muy difícil, hermanos, ¿verdad? Y también el otro punto, hermanos, que también vivimos en un tiempo en que estamos
en una iglesia que está secularizada. Hoy, hermanos, la iglesia es más mundana que nunca. La iglesia católica siempre lo ha sido, pero la iglesia cristiana es más mundana que nunca. Bueno, fíjese, hasta un punto, hermanos, el catolicismo sí llevó a la gente, aunque sea por medio de las obras, porque acuérdense que el catolicismo enseña la salvación por obras, aunque sea por medio de una herejía, pero llevó a la gente, hermanos, a tener un temor de Dios. Yo me acuerdo de los antepasados, los abuelos, ¿verdad? La gente que conocía a sus bisabuelos era gente todavía con mucho temor de Dios, y se enseñaba, hermanos, un respeto a Dios y a la gente. Pero hoy ya todo esto, hermanos, se va quedando atrás, porque, como le dije, vivimos en el tiempo de una iglesia que es cada día más secular, o sea, más mundana, una iglesia que cada día más se entremezcla con el mundo. Ya no hay una diferencia, hermanos, entre ser un cristiano o una persona impía. Ya no hay mucha diferencia, ¿verdad? La iglesia hoy en día, hermanos, ya no enseña teología. Ya la iglesia no quiere enseñar teología, porque de verdad yo en una congregación donde el pastor decía: aquí no me enseñen teología, aquí no me enseñen ¿cómo se llama? Doctrinas. No, o sea, no meta doctrinas aquí. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Vamos a hablar de todo menos de Dios. Y si se habla de Dios, se habla de una manera, hermanos, superficial, porque la teología es la base de una iglesia, los fundamentos. Y al hablar de teología es que estamos hablando de los fundamentos bíblicos de la iglesia, los cuales, como usted sabe, las iglesias de hoy no manejan. La iglesia de hoy en día, hermanos, no maneja las doctrinas más importantes que hay para tener una vida cristiana sólida. Ni siquiera las conocen. Fíjese nada más, yo conozco una persona que fue a una universidad cristiana, supuestamente de sana doctrina, y le pregunté a esa persona que si ella sabía, ¿verdad?, acerca de la doctrina de las doctrinas de la gracia, que son las 5 doctrinas, ¿verdad?, de la gracia, de que libre albedrío y todo eso. Y le dijo: no, nunca había oído de eso. Digo: ¿y luego en la universidad no te las enseñaron? Dice: no, pues no, ni siquiera había escuchado. Entonces me fijé, hermanos, que ya después que no tenía una buena enseñanza doctrinal, una buena teología, hermanos. Y es a lo que voy. Nosotros tenemos que estar fundamentados, hermano, para poder crecer. Tenemos que tener esos fundamentos para poder entender, hermanos, a Dios. Dios es como las matemáticas, ¿verdad? Pueden ser tan fáciles, pero también tan difíciles de entender. Y para eso un matemático, hermano, no es matemático de la noche a la mañana. Tiene que llegar a años y años y maestrías y posgrados para cada día ser mejor, porque nunca se termina de aprender. Lo mismo pasa con las cosas cristianas, nunca termina uno de aprender, hermanos, ¿verdad? Entonces, lo que hoy enseña la gente de la iglesia, mucho, hermano, es todo tipo, ¿verdad?, de cosas, relaciones, ¿verdad? Cómo llevarte bien con tu esposo, cómo llevarte bien con tu esposa, que no tiene nada de malo, es bueno, ¿verdad? Cómo llevarte bien con tus hijos, cómo ser un mejor trabajador, ¿verdad? Hay inclusive hasta cursos, ¿verdad?, empresariales que hacen esas ideas, cómo formar tu empresa, cómo ser exitoso y esto y el otro, que no le digo que esté mal, ¿verdad?, si usted lo quiere ver así, pero la iglesia no está para eso, hermanos, ¿verdad? Aunque sí entran las relaciones dentro de la enseñanza, ¿verdad?, del cristianismo, pero la labor principal es conocer a Dios, hermanos. Si usted ama a Dios, si yo amo a Dios, hermanos, de verdad, con mi corazón, automáticamente, ¿qué voy a hacer? Voy a amar a mi prójimo. Y no necesito 20 cursos, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, de una vida con propósito, de cómo llevarme bien con mi pareja. Uno automáticamente lo va a hacer, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios está en uno. Obviamente dice la palabra, ¿verdad?, que aquí nos va dando también. Si usted no lo tiene aquí, ¿verdad?, entonces, hermano, usted lo va tomando de aquí. Porque no sé si usted conoce gente, hermanos, que no conoce la palabra. Inclusive hay mundanos que tienen un gran respeto por su pareja y dicen: no, es que yo amo a mi pareja, porque si me casé con esta persona, pues fue para estar con esta persona para siempre.
y la valoro a esa persona, la valoro, la cuido, y no conocen de Dios, nunca han leído la Biblia, pero tienen eso ya en su conciencia, ¿verdad? Porque tenemos una conciencia. Entonces, como le dije, hermanos, hoy las iglesias enseñan mucho esto, relación, enseñan moral, enseñan inclusive locuras, ¿verdad? De que decreta, de que milagros y todas esas cosas, ¿verdad? No que Dios no haga milagros, pero la gente no puede decir que un milagro y que en el nombre del Señor, como me platicaba una persona que se puso bien grave, se puso casi tan grave, ¿verdad? Que casi pierde la vida, y no nomás un caso, y son casos que escucha uno no de mucha gente, pero que llega un pastor y dice: ya me sano de la diabetes, sano en el nombre de Jesús, ya, fuera de esa diabetes, está sano. ¿Y qué pasó, hermano? Que esa persona no se tomó la medicina, creo que tenía la diabetes o presión, algo así, y la persona esta ya no se la tomó. ¿Y qué pasó, hermanos? Pues que casi muere. Y ese ejemplo lo he escuchado, pero ese ejemplo lo he escuchado todo el tiempo, desde hace muchos años, de gente que se cree estas mentiras y después, hermano, se andan hasta muriendo. Entonces, como le dije, hermanos, hoy la iglesia es más secular que nunca, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo, hermanos, de la iglesia acepta más, ¿verdad?, las ideas seculares, las ideas mundanas, ¿verdad? Inclusive, hermanos, en muchas iglesias aún hay iglesias inmorales, ¿verdad?, donde la inmoralidad es aceptada. Hay iglesias donde se sabe que hay adulterio y no dice nada, fornicación y no dice nada. Hay gente con situaciones, ¿verdad?, y de inmoralidad de cualquier tipo o pecados y no dice nada, ¿verdad? Y hoy vemos la sociedad, hermanos, una sociedad peor que nunca. Vivimos en la peor sociedad, hermanos, que ha existido, porque dice la Biblia que los últimos días serían como los días de Noé, en los cuales dijo: me entristece, me duele en mi corazón haber creado al ser humano. Me duele porque sus pensamientos son todo el tiempo el mal, de constante el mal. Es lo que vivimos hoy en día, hermanos. Un tiempo de maldad, un tiempo de necedad, ¿verdad? Lenguaje obsceno, malas maneras, ya no hay educación hoy en día, hermanos. Lenguaje, usted puede ver, hermano, gente que usted no se imaginaba nunca que en la televisión iban a decir groserías, reporteros supuestamente serios diciendo groserías, hermano, obscenidades ante millones de personas, niños, jóvenes y adultos. Eso afecta de gran manera, hermanos. Artistas, todo tipo de gente hablando, hermanos, obscenidades en la televisión, en las películas. Entonces el enemigo nos mete, hermanos, ¿verdad?, a través de todo esto, que eso es lo normal. Y si no dices groserías, pues eres alguien extraño. Y si no tomas, pues ¿qué pasó? ¿Cómo que no tomas? ¿Qué te está sucediendo? Esta semana, unas semanas atrás, trabajé con una persona, hermanos, ¿verdad? Estuvimos trabajando juntos. Y me dijo esa persona: oye, ¿qué onda? ¿No está muy aburrido esto? ¿Qué no pones música? Y le dije: bueno, mira, yo la verdad no pongo música. Traigo mis audífonos y estoy oyendo mi música cristiana. Dijo: no, está muy aburrido. Ese no es el punto, hermanos. El punto es que supuestamente esa persona es cristiana. Supuestamente esa persona es cristiana. Y diciéndome: ¿qué pasó? Dice: hay que ponerse una musiquita buena. Del mundo me estaba diciendo, obviamente. El punto es que es lo que les digo, hermanos. La iglesia y el cristiano hoy está más mundanalizado que nunca. No se quiere apartar del mundo, no se quiere santificar, ¿verdad? Apartándose de lo que hacía antes. Y yo le dije a esa persona, no es porque no quería ser muy santurrón. Dije: mira, no es que yo sea así, ¿verdad? Pero a mí me afecta mucho la música. Le dije: pero ¿cómo? Y ya le expliqué: mira, yo tenía problemas de celos, o muy enamorado también era. Le dije: y cuando escucho una canción de enamoramiento, sí te incita a pecar, te incita como que a tener esa sensación de nuevo, de enamoramiento, y que ya con esta persona ya pasó, y que hay que buscar una aventura para sentir otra vez eso, y así ya de sensaciones de enamoramiento. Usted sabe de que siente uno, ¿verdad? Así, porque no digo que no quiera a mi esposa, ¿verdad?, ni nada de eso. El punto, hermanos, es que yo le dije a esa persona:
Ya después en otro punto, claro, dije, el amor es diferente ya cuando tienes una edad, ¿verdad? Por eso el joven anda brinque, porque cuando ya eres un adulto, digo, y si tienes tal vez un poquito más, ya has entendido lo que es una pareja, ya entiendes que no puedes estar brincando de acá para allá. Pero el punto es este, hermanos, ¿verdad? Que esta persona pues, me dijo que qué pasó con la música, y esta persona supuestamente es cristiana o se congrega en una iglesia, ¿verdad? Entonces le dije, la iglesia cada día está más secularizada, ¿verdad? Lascivia, hermanos, lujuria, ¿verdad? Las películas, en la televisión, en la iglesia usted ve ahora la manera de vestir en las iglesias, hermanos, también igual secularizada, ya una lascivia, lujuria en el vestir, hermanos, ¿verdad? Y en el mundo, en las películas, en la televisión, drogas, música perversa, ¿verdad? Y así podemos seguir con la lista, no terminamos de la lista. Todo eso, hermanos, nos afecta. Y imagínense, usted nada más viene 2 horas un domingo a la iglesia, a lo mejor un día entre semana, pero si usted entre semana no se está alimentando, no se está limpiando, no se está purificando, hermanos, ¿qué va a suceder con usted y conmigo? Pues nos vamos a secularizar, nos vamos a mundanalizar. Una canción, hermanos, usted piensa que no, pero una canción ha llevado a mucha gente a cometer suicidio. Una canción, hermano, ha llevado a gente a matar. No digo a una, a miles. Una canción ha llevado a miles de personas a... ¿Por qué, hermano? Porque las canciones son influencias, ¿verdad? Pensamientos que nosotros tomamos. ¿Por qué creen que hay gente que escucha una canción 100 veces? No paro de escuchar esta canción porque está de acuerdo con ese pensamiento. Está de acuerdo con lo que esa canción dice, entonces le hace parte de él. ¿Y qué es lo que sucede, hermano? Después terminan haciendo, ¿verdad?, lo que dice esa canción. No necesariamente, ¿verdad? Apenas lo que dice la palabra de Dios. Si no fuera, hermanos, porque Dios nos restringe, todos fuéramos asesinos. No, yo no. Dice la Biblia que Dios nos restringe, hermanos. Nos restringe por medio de, fíjense, nos restringe, hermanos, por medio de la ley que Él pone sobre la tierra, por medio de los gobiernos. ¿Cuánta gente, hermano, pudiera matarse no porque dijera, no voy a terminar en el bote? No, pero ¿cómo me dan ganas, verdad, de matar a esa persona? Desaparecerlo. Sobre todo cuando uno tuvo una ofensa grande, una pelea o qué sé yo, o de hacer un daño, cuando dice, no, entonces hay restricciones que Dios pone, ¿verdad? Y también nos pone una conciencia, ¿no?, para que no hagamos tanta maldad. ¿Saben que ustedes, hermano, que Satanás no tiene conciencia? No tiene una conciencia que lo restrinja. Él, hermano, ya está totalmente cauterizado. Él, hermano, el mal lo ve como algo ya natural. Él no piensa, estoy haciendo mal, al contrario, él desea hacer el mal. Entonces la iglesia, hermano, se ha moldado al mundo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa con esta iglesia, hermano? Le da a los miembros, o le enseña a los miembros de una iglesia una enseñanza que no ofenda. Por eso dice, no enseñes doctrina, o no te metas así muy duro porque vas a ofender a la gente, ¿verdad? Nos vas a ofender y vas a hacer que se vayan. ¿Por qué, hermanos? Porque quieren la comodidad de la gente. Quieren la comodidad, quieren, ¿verdad? No les importa que el congregante esté en el pecado mientras vaya a la iglesia. No prediques eso porque se van a ir. Nunca prediques eso porque se van a ir. Usted ve esas grandes iglesias, hermano, nunca se meten ya en temas así profundos porque dicen, no, se van a ir. Me acuerdo que decía en una predicación John MacArthur, que predicó del mormonismo, de los mormones. Muy rápido, hermano, le empezaron a reclamar. Oye, ¿por qué hablaste de los mormones? ¿Por qué? Tengo un familiar mormón. Oye, ¿por qué hablaste de los mormones? ¿Verdad? Vino, traje, de una mujer le dijo, traje a mi tía, a mi suegra, no sé qué. Dijo, y me dice que no vuelva a regresar. Le dijo MacArthur, y dice MacArthur, pues yo simplemente hablé la verdad. Dijo, y si vino aquí es para que supiera esta verdad. Y si no la quiere aceptar, al menos ya se le dijo esa verdad, ya es cuestión de ella, ¿verdad? Igualmente cuando mucha gente dice, no hables del catolicismo, se tiene que hablar, hermanos, para que la gente, pero obviamente con sabiduría, a veces con tacto, para que la gente sepa, para que la gente entienda que está mal, que va en un camino, ¿verdad?, equivocado, y un camino de perdición.
Entonces, hermano, hay un remanente, ¿verdad?, de iglesias o de congregantes, ¿verdad?, que no está siendo alimentado y tiene hambre de Dios y no está de acuerdo con lo que está pasando en su iglesia, ¿verdad? Cuando uno empieza a ver que la iglesia no está bien, que la iglesia va mal, que se enseñan cosas indebidas, o que está, como la gente, hermanos, se levanta y dice, ¿qué es esto?, ¿verdad? Y esta gente, hermanos, Dios la saca de esos lugares o se mete en relación a buscar a Dios, hermanos, ¿verdad? Que no están de acuerdo con este tipo de culto, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, por gente que hoy en día se ha levantado y ha resurgido en la sana doctrina, ¿verdad? Yo no oí de la sana doctrina hasta como después de 15 años de cristiano, hermanos. Empecé a escuchar la sana, yo ni sabía, y veía a veces videos de MacArthur o de otras gentes como él, así, y decía, esos son como legalistas, no quiero ni escucharlos, y pasaba mis videos de largo, o luego los quitaba. Y recuerdo, hermanos, la primera predicación que escuché de MacArthur. Te digo la verdad, no entendía nada. No entendía nada de lo que decía, porque eran palabras nuevas, todo era nuevo para mí. Y yo dije, y después se la enseñé a otra persona y le dije, ¿cómo ves? ¿Cómo ves esta predicación? Dijo, no, pura palabrería. ¿De dónde? Dijo, pura palabrería. Dijo, hasta se duerme uno. Y le dije, escúchalo otra vez. Pues total, hermano, que esta persona también después empezó a entender la sana doctrina. Yo también, ni siquiera sabía que existía, hermanos, ¿verdad? Vamos a ir primero de Pedro 1:13. Entonces vivimos en tiempos, hermanos, peligrosos, muy peligrosos. Después de que resurgió, hermanos, el Evangelio, después de siglos que estuvo oculto, ¿verdad? Resurgió y el enemigo, hermano, lo quiere apagar, lo quiere tergiversar, lo quiere aboldar. ¿Para qué, hermanos? Pues para que la gente no conozca la verdad. Primera de Pedro 1:13 dice, por tanto, sujeten los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se los traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocan al Padre por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación, sabiendo que fueron rescatados de una manera vana de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos aquí lo que dice su palabra, hermanos, algo bien precioso. Dice que nosotros sujetemos los lomos de nuestro entendimiento, o sea que ordenemos nuestro entendimiento, hermanos, pongámoslo en orden, ¿verdad? ¿En orden con qué? De acuerdo a la palabra de Dios, que lo sujetemos a la palabra de Dios, hermano. Dice, sean sobrios y esperen por completo en la gracia. Esto de ser sobrios, hermanos, significa que seamos sensatos, que seamos prudentes. Una vez que tenemos la palabra, apliquémosla en nuestra vida, seamos mesurados, templados. Es ser sobrio. Lo contrario de sobrio, hermanos, es estar mareado, embriagado, ¿verdad? Perdido, hermano, sin saber lo que estás haciendo. Una persona, hermano, que está ebria puede llegar, hermano, a matar. Puede llegar a locuras, hermano, que en su juicio nunca haría, porque, ¿verdad? Se dice que cuando está una persona ebria se inhibe, ¿verdad? La mente para que la persona no piense correctamente y se hacen todo tipo de locuras. Por eso aquí dice sean sobrios. Y no habla necesariamente al vino, sino que estemos cuerdos, ¿verdad? Despiertos, atentos y prudentes, con una inteligencia, hermanos, ¿verdad? Que nada obstruya nuestra mente. Dice, y esperen por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que esperar por completo en la gracia que se nos traerá.
¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros, ya siendo cristianos, tenemos que esperar o tener en nuestra mente que vamos a tener una recompensa, que vamos a tener salvación. Dice, esperen por completo en la gracia que se les traerá. ¿Cuál es esa gracia por completo? Pues la salvación, hermanos. Espera por completo en Cristo, espera por completo en Él, ¿verdad? Pero dice por completo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros pensamos parcialmente? Usted dice, no, pues como Dios no me va a dar la salvación eterna, pues ¿para qué lucho por santificarme? ¿Para qué les digo? Nada más me va a dar unos días allá en el cielo, unos años, y luego me va a echar para abajo. No, hermanos, esperamos en una gracia completa, en una gracia total, eterna. Una gracia eterna, hermanos. ¿Verdad? Dice, aquí. Dice el 14, como hijos obedientes no se conforman a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Aquí dice, hermano, que tenemos que ser hijos obedientes, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos hijos desobedientes, hermanos? ¿Verdad? Bueno, cuando el niño está chiquito, es normal, hermano, es la naturaleza del niño que es desobediente. Porque ¿qué niño no es desobediente? Todos los niños son desobedientes. Pero el problema, hermanos, es cuando la persona ya va teniendo una madurez. El problema, hermanos, es cuando la persona ya tiene 16, 17, 18, 20 años y sigue de igual de desobediente que un niño, y dices, algo no está bien. Porque un cristiano cuando empieza, hermanos, pues obviamente le es difícil sujetarse. De un día para otro es difícil, ¿verdad? Limpiarse de todo el pecado, de todo eso que trae uno, todas esas ¿cómo se llama? Deseos, de todas esas ideas, ¿qué más? Mañas, no, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Como es mañoso, no ande robando, qué sé yo. Bueno, de todos esos pecados, hermanos, así. Es difícil de un día para otro despojarnos de todo el pecado que tenemos. Malas palabras, alcoholismo, drogadicción. La gente poco a poco, hermanos, se va limpiando, se van purificando de todo eso, ¿verdad? Entonces aquí, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, estamos siendo obedientes? Y no estamos cayendo en los deseos que antes teníamos cuando ignorábamos que era un pecado. Entonces dice la palabra de Dios, dejemos todo eso, hermano, la borrachera, las drogas, las maledicencias, las malas palabras, la fornicación, el adulterio, ¿verdad? Que es tan normal para el mundo, hermanos. El adulterio es tan normal para la gente. Dice, no, pues una canita al aire, no, a nadie le hace daño. No, el hombre, ¿verdad? Sobre todo, hermanos, no digo que hoy en día la mujer también, pero sobre todo el hombre, ¿verdad? Alguien dijo, hermanos, estaba viendo en el YouTube y no lo vi una vez, lo vi varias veces y he visto esta encuesta ya varias veces. No sé si sea verdad, porque yo ya no me relaciono con el mundo, hermanos. Antes que trabajaba en fábricas, trabajé en fábricas hasta donde había 200, 300 personas, hermanos. ¿Cómo veía yo el adulterio? Tanto de hombres como de mujeres. Pero muchísimo adulterio, ¿verdad? Mujeres cayendo, ¿verdad?, en adulterio, y hombres también. Lo veía muchísimo porque conoces a mucha gente y sabes que están casados o casadas, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermanos? Que como resultado, hermanos, hoy en día se dice que la juventud, el que más se engaña hoy en día es la mujer, según las encuestas. Que la que más se engaña hoy en día son las mujeres. ¿A qué vamos, hermanos? Que hoy se vive una locura. ¿Por qué creen que los jóvenes hoy en día, los jovencitos, no se quieren casar? Tienen, ¿verdad?, amigos, nada más amigos. Ya ni novios se dicen, no, somos amigos con derechos. Sí, hoy se vive, hermanos, una locura, ¿verdad? Y mucha gente no se quiere acercar a Dios porque dice, no, me van a decir que no haga todo esto y todo esto y todo esto. Por eso aquí dice, como hijos obedientes, no
nos conformemos a esos deseos que teníamos antes. O sea, no formemos en nuestra mente, hermanos, o no tengamos esas ideas otra vez de querer hacerlos, porque antes ignorábamos que era pecado. Ahora sabemos que es pecado y que eso, hermanos, nos saca de esa promesa de ir al cielo. Entonces, si usted tiene la esperanza de la promesa de salvación, ¿por qué no se va a limpiar? ¿Por qué no se va a purificar? De todas esas cosas, como le dije, si usted dice, no, para mí la música no es mala, toda música es mala, hermanos, hasta la de amor, porque habla de despecho, habla de adulterio, habla de infinidad de... Me acuerdo de esa famosa canción, hermano, que cuando yo la escuché, yo tenía como unos 15 años y me espanté cuando leí cuando escuché la de 40 y 20. Que 40 y 20, no importa que lo que diga la gente. Yo digo, esta canción, y me acuerdo que mucha gente criticaba al cantante, porque yo decía, pues ¿cómo un señor con una muchacha, un señor ya mayor con una niña de 20 años? O sea, no, eso está mal, ¿verdad? Y sí es cierto, pero ¿qué hombre de 40 años no tiene ya por lo menos una o dos o tres familias? Por lo menos una familia, una esposa. Un hombre de 40 ya fue un hombre divorciado, ya es un hombre divorciado, o un hombre casado. ¿Y por qué va a poner a una muchachita? ¿Verdad? Porque eso se da en el mundo, hermanos. Y todo tipo de canciones, hermanos, de verdad proponen el pecado. Que usted, no, es que música de amor, no, hermanos. Dentro de esas canciones de amor, siempre hay canciones que promueven el pecado. Ese cantante no todo lo que canta es de puro amor, habla de despecho, de infidelidad, o ese que le digo, hermanos, el de querer sensaciones nuevas, no, que como tener un nuevo amor y todas esas cosas. Pero cada quien, dice aquí, no se conformen a los deseos que tenían antes estando en su ignorancia. Que el cigarrito, hermanos, ¿verdad? Que la copita, así empieza uno, ¿verdad? Que la mala palabra que ya se salió. No se conformen a nada de eso, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en su manera de vivir. Fíjese, dice que nos llamó, hermanos, el que nos está llamando para apartarnos del mundo es Él, ¿verdad? Yo no le llamé, usted no me llamó. El que le predicó no le dijo, ven, acércate a mí, no. El que lo llamó es Dios. Y Él está diciendo, ven, sé como yo soy. Él dice, así como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué quiere decir en toda? No, hermano, en esto no me has exagerado, hermano. ¿Cómo que exagera usted? Esto no es malo. ¿Quién dice que no es malo? Pues yo digo que no es malo. Pero aquí dice en todo, hermano, en todo tenemos que ser santos, apartados del mundo, hermanos, en todo. Aquí dice apartados del mundo en todo. En todo. Santo, hermanos, es apartado para Dios. ¿Apartado de qué? Apartado de la mundanalidad, de la maldad. Dice, porque escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Hermanos, hoy en día los mayores teólogos que existen y que han existido no entienden la santidad de Dios. No la entienden, no se comprende en su cabalidad. Así como los telescopios más poderosos que hay no logran entender qué grande es el universo, ni los mejores teólogos entienden la santidad de Dios. Es una santidad. ¿Cómo puede ser que Dios no tenga ni siquiera un átomo de pensamiento malo? ¿Cómo? ¿Verdad? Son libros enteros y tomos de la santidad de Dios, hermano, en la que la gente no termina de estudiar y de entender la santidad de Dios. Y Él nos pide así, apártate, sé como yo, apártate, ¿verdad? De toda maldad, de toda iniquidad. Y si nos da ese mandamiento, ¿verdad? Da un mandamiento, sé santo, porque yo soy santo, sé santo. Y como le dije, hermanos, un ejemplo que yo les doy, la música me hacía mucho daño. Escuchaba una música de amor y decía, sí, es cierto, qué bonito es estar enamorado, qué bonito, y ya andaba viendo yo a ver qué.
Escuchaba una canción de violencia, hermanos, y si se pone uno violento. Sí, no, ¿verdad? Veía una película, hermanos, y lo que hacían en la película, yo decía, pues qué bonito, está buena esa idea de esa película. ¿Por qué, hermanos? Porque todo es incitación. Desgraciadamente, creo que el 90% de las películas y canciones, las películas, ¿verdad? Es incitación, hermanos, a algo que no es bueno, que no te edifica, la mayoría. Una que otra película por ahí bonita que te trae un buen mensaje, pero es raro. Dice, aquí está el punto, hermano, dice, si tú invocas por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúcete en temor todo el tiempo de tu estadía en la tierra. Lo estoy, ¿verdad?, parafraseando con otras palabras. Dice que si entonces tú proclamas que Dios es tu Padre, si tú estás diciendo que Dios es tu Padre y un día juzgará cada una de tus obras, si tú sabes que Dios es tu Padre y un día te va a pedir cuentas de cada pensamiento, de cada palabra, de cada idea, de lo que hiciste, de lo que no hiciste y de por qué lo hiciste y por qué no lo hiciste, cada cosa, hermanos, no va a faltar una sola cosa de la que Dios no te va a decir, dame cuenta de esto, y te va a decir, hiciste mal, hiciste bien, hiciste mal, esto no. Dice, si tú lo invocas entonces por Padre, si es tu Dios, entonces condúcete con temor en el tiempo en el cual vives en la tierra. O sea, si Dios es mi Padre y Él es santo y Él quiere que sea como Él también santo, entonces se condúcete con temor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con reverencia, con respeto y también, hermanos, con la palabra temor, porque Dios es fuego consumidor. Eso es lo importante, hermanos. Eso es lo importante, lo que Dios quiere. Para eso venimos a la iglesia, para santificarnos. Por eso le dije, hermanos, hay iglesias que hacen grupos de matrimonios, que no está nada de malo, ¿verdad? Invitan a un conferencista, a una persona que dé la conferencia de matrimonios, y muchos matrimonios que andan mal se acomodan, se reconcilian, o les dan cierto número de reglas que deben de seguir como matrimonio para llevarse bien, y les ayuda, y después pues van a la iglesia y dicen, no, pues mi matrimonio se mejoró, vengo a la iglesia. ¿Y qué sucede, hermano? Que su matrimonio empieza otra vez a estar mal. ¿Y qué sucede? Pues terminan en el mundo, porque nunca siguieron a la base que es Dios. Estaban ahí con una relación y pues mientras estoy aquí, mientras esté bien todo, mientras mi relación esté bien, mientras mis hijos estén bien. Pero ustedes los ven después, hermanos, nunca tuvieron una fe en Dios y después andan en el mundo, ¿verdad? Porque nunca pusieron su confianza en Él, en el Señor, sino, ¿verdad?, en lo que les ofreció esa congregación. Vamos ahí, hermanos, ahí también la primera de Pedro 2, ¿verdad? Oh, perdón, no, esa ya la vi. Vamos a Juan 1:5. Vamos a Juan 1:5. Qué bonito, hermanos, es cuando Dios te empieza a limpiar, cuando Dios te empieza a purificar. Pero ¿por qué es bonito, hermanos? Es bonito porque te sientes mejor, porque te sientes limpio, porque te sientes agradable delante de Dios. Pero lo más bonito, hermanos, es saber que estás agradando a Dios. Lo más bonito es saber, hermanos, que no estás ofendiendo a Dios. Lo más hermoso, hermanos, es saber, ¿verdad?, que estás tratando, hermanos, de vivir una vida que le glorifique. Eso es lo más importante. Ahora, sabemos, hermanos, que la salvación no es por obras. Dice, Él ya te limpió, Él ya te purificó, si es que eres hijo de Dios, ¿verdad? Obviamente, ahí dice, si eres hijo de Dios, Él ya te limpió, no por ni por plata, ni por oro, no por precio, ¿verdad, hermanos?, sino con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decía ahí atrásito.
pero sí, hermanos, sí tienes que buscar como quiera agradarle, porque mucha gente, eso se llaman los hipercalvinistas. Calvinismo enseña la doctrina de la gracia, de que por gracia es salvo, pero los hipercalvinistas dicen, no, yo ya me salvó, entonces como Dios ya me salvó, ahora puedo andar haciendo y deshaciendo. Son hipercalvinistas, yo ya no pierdo mi salvación, yo ya no la voy a perder nunca. Y la gente, ¿verdad?, empieza a hacer cosas inadecuadas. Entonces ya se sale, hermano, de la matemática cristiana. Dice ahí Juan 15, 1, 4, de 1 al 4. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Bueno, la clave para crecer, hermanos, y la clave para madurar y para crecer como un cristiano, ¿cuál es la clave, hermanos? El leer su palabra, el permanecer en él, estar leyendo todos los días la palabra del Señor. Hermano, tú deja de leer la palabra, de permanecer en él, hermano, de estar tomando de los jugos, ¿verdad?, del alimento, como aquí pone el pámpano. Si el pámpano, hermano, deja de recibir los jugos de la vid, de la planta, se va secando, ¿verdad? Se va muriendo. Por eso dice aquí, hermanos, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Hermanos, nosotros no podemos llevar fruto y hacer obras buenas nomás porque queremos. No podemos obedecer a Dios nada más porque, pues sí, pues yo ya leí la Biblia, la leí el año pasado y me gustó, y ya con eso. No, hermanos. Usted, tarde que temprano, se va a echar un tropezón o va a caer si usted deja de leer la palabra de Dios, si usted deja de buscar la presencia de Dios. Usted va a la vida de los profetas, hermano. ¿Qué profeta conoce usted que no tuviera intimidad con Dios? Isaías tenía intimidad con Dios. Jeremías tenía intimidad con Dios, hermanos. Hablaba con él, siempre estaban leyendo su palabra, buscando ¿cómo se llama? La voluntad de Dios. No hay ningún profeta, hermanos, que no haya buscado de Dios. Todos buscaban a Dios. Tenían comunión con él, tenían, ¿verdad?, ese contacto todos los días con él. Usted ve a los discípulos. ¿Cómo lograron, hermano, los discípulos mantenerse firmes por 3 años? ¿Cómo? Pues porque estaban con Jesús. Por más de 3 años estuvieron con Jesús, hermano, día y noche. Por 3 años estuvieron con él día y noche y estaban firmes, menos uno, porque no estaba en los planes de Dios. ¿Quién de ellos se cayó durante esos 3 años? ¿Quién de ellos cayó? Nadie. Pero cuando el Señor, ¿verdad?, les dijo, ¿verdad?, muchos de aquí, ¿verdad?, que Pedro iba a tener un desánimo muy grande. ¿Qué sucedió, hermano, cuando les faltó el Señor? Todos se cayeron, porque dejaron de estar en la presencia de Él, y todavía no venía el Espíritu Santo. O sea, usted ve, hermanos, la importancia de todos los días leer, de todos los días de estar en comunicación con Dios. Mientras 3 años estuvieron con Él, no pasó nada, no se desanimaron, no cayeron en pecados grandes que el Señor les faltó, y renunciaron al Señor. Se fueron al mundo literal, se fueron, abandonaron todas las cosas de Dios. Dijeron: no, pues volvamos a nuestras cosas de antes. Y a veces se fueron todos, hermanos, a pescar a la barca. Juan, todos andaban ahí pescando y ya dedicándose a las labores diarias del diario. ¿Y quién regresó por ellos? El Señor regresó por ellos. Así usted le busca diario, hermanos. Búscame. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos quiere a su lado, porque nos quiere alimentar. Hermanos, si usted ve que su hijo anda mal, ¿qué hace? Pues lo busca. Si usted lo ama, hermanos, el Señor nos ama, pero nos ama de verdad, de corazón.
¿Qué hace? Nos busca, nos habla. A veces nos da un pellizquito, a veces nos da una buena corrección. Nos está hablando, nos está animando, porque nos ama, hermanos. Él nos ama. Si usted ama a su hijo, aunque esté grande, lo va a buscar para darle un consejo. ¿A poco no? Usted vence el orgullo y dice: ven, quiero hablar contigo. Más sobre todo cuando están chiquitos, todo el tiempo anda ahí sobre ellos. Los discípulos, hermanos, que estuvieron 3 años con Jesús, eran bebés espirituales. ¿Por qué los discípulos eran bebés espirituales? Porque no habían recibido el Espíritu Santo. Eran como unos bebés, tenían una fe así, mire. Pero ¿qué pasó, hermanos, después? Dice que después, hermanos, tenían horas y horas orando con el Señor, hablando con Él, con Dios. Después de que decían no podían ni orar ni siquiera 2-3 minutos. Entonces, hermanos, si nosotros queremos permanecer, ¿verdad?, firmes, permanecer en victoria, venciendo el pecado, venciendo la maldad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a permanecer, hermanos, en el pámpano que es Cristo. Una relación íntima con Él, diaria. Una relación íntima con Él. Usted deje de buscar, hermanos, y usted empezará a caer, hasta que llegue, hermanos, solo Dios sabe qué, ¿verdad? Y si usted es un hijo de Dios, el Señor, ¿verdad?, lo va a sacar. Así como Pedro, ¿verdad? Así como ¿se acuerda usted de Elías cuando se desanimó? Elías, que salió corriendo, ¿verdad?, y se metió en una cueva, salió huyendo de la situación. Pero ¿qué hizo el Señor, hermanos? Le habló desde la cueva y le dijo: sal de ahí, ¿por qué te escondes? ¿Verdad? Elías ya no podía más con su encomienda, pero ¿qué hizo el Señor, hermano? Se lo llevó. ¿Usted todavía puede con su encomienda o ya no? ¿O quiere que el Señor ya se lo lleve? Como Elías. Bueno, lo bueno es que Elías se lo llevó en vida, ¿verdad? Pero no, hermanos, esforcémonos por servirle al Señor. Él ya dio todo por nosotros. Él nos anima, hermanos. Imagínense, al punto, hermano, de eso no pasaba antes. La gente no tenía una Biblia. Eran pergaminos, eran carísimos los pergaminos. No cualquiera tenía pergaminos. Tenía usted que ser un maestro, un rabino, ¿verdad? O alguien para tener un pergamino con la palabra del Señor. No que ahora, hermano, la gente tiene 3, 4, 5 Biblias en su casa. Pero fíjese, ahora que la tenemos, nos pasa como a los discípulos, hermanos. No podemos tener esa comunión con Dios. Tenemos que tenerla, hermanos, si es que Él ya está en nosotros. Lo dijo la hermana, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho anteriormente, que dijo este pastor Sujeto Isabel, que si tú no oras, si tú no lees, y si tú no estás en comunión con Dios, seguramente no eres cristiano. Pues, hermanos, si no somos, entonces, ¿qué puede usted decir? Pues quiero ser. Si no soy, quiero ser. Entonces voy a leer, Señor. Si quiero ser. ¿O a usted no le interesa un día estar en el cielo? ¿O no quiere? ¿O quiere estar, hermano, ahí millones de años en el infierno? Hermano, levante la mano que quiere ir al infierno. Nadie. Pero Dios nos pide, hermanos, nos pide un sacrificio, ¿verdad? Un sacrificio, hermanos, también, que nos apartemos de este mundo, que le busquemos, que lo santifiquemos. ¿Cómo se va a santificar usted? ¿Así como por obra de magia? El Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Sí, Señor, yo soy santo. Si usted no está en el pámpano, usted no va a permanecer. Si no se está alimentando, le digo, ¿por qué, hermanos? Porque así como obra, ¿verdad?, la vida espiritual, ¿verdad?, es similar a la obra carnal. Si su cuerpo no come en una semana, ¿cómo va a estar? Sin fuerzas. Si usted no lee en una semana, usted no va a tener fuerzas para obedecer. Por la mínima situación se va a pelear con su pareja. Por la mínima situación se va a querer separar de su pareja. No, ya no nos llevamos bien, cada quien por su lado, porque no está buscando de Dios. Por la mínima situación, hermano, usted va a caer, ¿verdad?, en tentaciones de las que tenía antes de ser cristiano. Porque usted sabe que esas tentaciones que tenía usted antes de ser cristiano lo acompañan a uno.
A veces son cosas espirituales, también inclusive a veces demoníacas, hermano. El enemigo sabe qué le gustaba a usted antes de ser cristiano, en qué pecaba usted y qué debilidad tiene, y él lo va a querer llevar a esas debilidades. A esas debilidades va a querer, si era la droga, si era el sexo, si era el alcoholismo, si era el carácter. ¿Cuántos años, hermano, tenemos el carácter de no me mires? ¿Verdad? Pero Dios nos va cambiando, nos va cambiando. Y si, como dice, si no permanecemos en la vida, o sea, en esa unión total, no vamos a tener fuerzas, hermanos. Vienen los celos, rápido vienen los celos. Sí, hay gente, hermanos, que tiene celos fuertes. Yo era una de esas personas, unos celos demoníacos, hermanos. Y me di cuenta, hermano, ahora durante mi cristianismo, a veces yo a veces no leía, a veces había días que no leía, había días que no oraba. Y me acuerdo cómo esas cosas venían a mí, hermanos, sin darme cuenta yo que eran cosas espirituales, porque las quería dominar con mi mente. Yo quería dejar de ser celoso, ¿verdad? Pero con mi mente, pero no buscaba de la vida, la que me daba las fuerzas del Señor, la que me daba las fuerzas para dejar eso. Y me puede volver a dar me puede volver a dar, hermanos, pero el Señor me ha fortalecido. Y eso y otros pecados también, que usted no tiene por qué saber, ni yo tengo por qué contárselos. ¿Verdad? Vamos allá a Salmo 19:7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Fíjense, aquí dice, hermanos, que la palabra de Dios es la que cambia, la que convierte el alma. No va. Sí, hermanos, el punto principal de un cristiano es recibir el Espíritu Santo, es el que lo convierte. Pero usted necesita, hermanos, seguir un trabajo de purificación, ¿verdad? Terrenal. Aunque Dios ya lo mira blanco y puro, y si en ese momento, ¿verdad? Él se lo lleva al cielo, porque usted ya está santificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor también quiere, hermanos, ¿verdad?, que nos santifiquemos terrenalmente, externa e interiormente, porque espiritualmente ya lo estamos. Pero ¿cómo está? ¿Qué pasaba con los fariseos, hermanos? ¿Verdad? Se desgarraban las ropas, pero no cambiaban por dentro. ¿Qué pasaba con el fariseo? Enseñaba, ¿verdad?, un montón de cosas, pero no cambiaba por dentro. Entonces Dios tiene una transformación interna, hermanos. Por eso dice aquí: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Usted deja de leer la ley de Dios, hermanos, entonces usted está, ¿verdad?, dejando de buscar la perfección, la santidad de Dios, y está dejando de convertirse más en semejanza a Dios. ¿Qué hace usted, hermanos? Ahora, en vez de escuchar alabanza, se ponen unas cumbias, se ponen unas salsas, se ponen unas norteñas. Dice la Biblia: estemos escuchando cantos espirituales, himnos y cánticos espirituales. ¿Por qué, hermanos? Porque es lo que convierte al alma. Y usted dirá: no, pero yo no peco. Hermano, dice la Biblia: el no hacerlo ya es pecado.
El no buscar a Dios ya es pecado. Si usted tenía que leer hoy y no leyó, no es pecado, hermanos. Si usted tenía que orar y no leyó, dice la Biblia, es un pecado, más añadido a su cuenta, ¿verdad? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, el tal es pecado. Está en pecado. Si usted sabe que tiene que orar, si usted sabe que tiene que leer, si usted sabe que tiene que pasar por alto la ofensa, si usted sabe que tiene, ¿por qué, hermanos? Porque la palabra del Señor, hermanos, nos dice lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. ¿Cuánto necesitamos, hermano, que Dios nos esté recordando que tengo que perdonar? Necesito la palabra, la necesito. A veces se me olvida que tengo que perdonar. Dice la palabra del Señor que debemos, ¿verdad? Pasemos por alto la ofensa. Que perdonemos así como Él nos perdonó. Que si no perdonamos, Él no nos va a perdonar. Pero yo no perdono a mi pareja. Pero no perdono a mi hijo. No perdono a mi hija. No perdono a mi familia. No perdono a tal persona en mi trabajo. No dice la palabra que tenemos que perdonar. Y perdonar de corazón, hermano. No nada más exteriormente. Esperando una venganza. ¿Verdad? Esperando retribución, no. Por eso los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Una vez que usted venció, hermanos, con la palabra del Señor, va a alegrar su corazón, hermanos. Y usted va a ver que sí puede contra el pecado, que usted puede, hermano, crecer, que usted puede ser cada día más semejante al Señor. Inclusive le empieza a decir aquí, hermano, empieza con la palabra que convierte el alma y dice, termina con mi boca, dice que sean gratos los dichos de mi boca. Hermano, lo que usted habla con la gente donde trabaja es agradable. No a la gente, hermano, porque a la gente usted, hasta hablando de groserías, es agradable. La gente se ríe. Usted dice una grosería, un mal chiste, ¿verdad? ¡Ay! La gente se goza. Aquí, hermano, que los dichos sean gratos, pero delante de Dios. Que lo que hablamos sea grato delante de Él. Sea agradable delante de nosotros. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Y vamos a pedir a Dios, hermanos, que nos santifique, ¿verdad? Que nos ayude, hermanos, a crecer y madurar espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra dice que el pámpano, Señor, si no está, la vid no puede permanecer, Señor. Cuando nosotros estamos en la vid, Señor, estamos tratando y luchando, Señor. Aunque tú ya nos has salvado, Señor, nos has puesto ropas blancas, pero tú no quieres que haya mancha y arrugas en ellas, Señor. Ayúdanos, Señor. A que nuestros dichos, que nuestras acciones sean gratas delante de ti, Señor. Que podamos madurar y crecer como hijos obedientes tuyos, Señor. Tú nos vas a ayudar, Señor. Tú nos vas a ayudar a hacer tu voluntad porque quieres que seamos mejores esposos. Porque quieres que seamos mejores hijos. Porque quieres que seamos mejores padres, Señor. Pero sobre todas las cosas, Señor, porque quieres que te amemos con todo nuestro corazón, Señor. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Que bendiga a los que tengan un buen día.